Buenos días, el día de hoy les hablaremos sobre el grafeno. Mi grupo está conformado por Marlon Marenco, Paola Prieto, Eduardo Mayorga y su persona, Enoch Silva. El grafeno. Primero nos procederemos a explicar en qué consiste este material. Se ha hablado mucho de este material desde su descubrimiento en el 2002. Primero explicaremos su origen. Este material proviene del grafito, que se encuentra en las minas de los lápices. Fue descubierto por Andrew Kane y Konstantin Nosevelov en el 2010. Ganaron el Premio Nobel de Física y se descubrió en el 2002. Sobre este material se fue teorizando mucho en los años antes de que fuera descubierto por ellos, pero ya se creía teóricamente posible. ¿En qué consiste este material? Es una capa de carbono de 2 dimensiones, es una red de carbono de 2 dimensiones, que tiene un átomo de grosor, por eso consiste de 2 dimensiones. Entonces es tener un mundo tridimensional, un material de 2 dimensiones que tiene propiedades fantásticas, sobre todo en la parte de la conducción de electricidad y de calor. Es un material creado por los hombres, no se encuentra de manera natural, fue creado. Es increíblemente versátil, tiene un potencial para revolucionar industrias desde electrónica hasta la industria aeroespacial. Incluso se llegó a hablar al principio de su descubrimiento que podría ser teóricamente usado para crear un ascensor hasta el espacio. Pero después de todas las noticias que hemos visto, ¿qué ha pasado con este material? ¿Por qué no se ha hablado mucho sobre él? Gran parte o el mayor problema porque no lo vemos en nuestras vidas a diario y porque nada ha ocurrido esta gran revolución es que después del descubrimiento de un material pasa cierto tiempo antes de que es implementado. Este material cuenta con propiedades magníficas como ser 200 veces más duro que el acero y mucho más liviano. Es flexible y también transparente. Se ha realizado, es posible crear tablets transparentes y táctiles debido a las propiedades de este material, que en un futuro serán implementadas. Ya hay productos en la industria, como este casco que cuenta con grafeno, que ayuda a disipar la fuerza de un golpe en un accidente, también a disipar el calor, lo cual hace que sea mucho más durable en el tiempo, debido a que se tienden a degradar por el calor del sol. También tenemos este artículo hablando sobre cómo ha sido usado el grafeno y el concreto para reforzarlo aún más. Estos son muros creados con grafeno que serán muy útiles en países con una alta temperatura, debido a que este material es muy buen conductor del calor, va a reducir el uso de aires acondicionados y puede llegar incluso a sustituirlos. También otro de sus usos muy importante que ya fue descubierto es el uso de purificar el agua de mar, dándole beneficios increíbles a futuro, ya que en este momento es muy costoso convertir el agua de mar en agua potable. ¿Cuáles han sido los principales contras de esta tecnología, de este nuevo material y por qué no lo hemos visto? Como se dijo al principio, es la producción en masa de este material, es muy costosa. En el momento se descubrió una nueva forma de producirlo que se llama flex graphene, que consiste en calentarlo a más de 3000 grados Kelvin, cualquier material de carbono, para convertirlo en grafeno. Fue descubierto en una universidad en Estados Unidos y se habla que en alrededor de 2 años podrá ser producido 1 kilo de grafeno al día, lo cual va a revolucionar completamente la industria. También, gracias al grafeno y a su descubrimiento de un material de 2 dimensiones, se ha empezado a crear una nueva etapa en la física de investigación. Entonces se han creado materiales con diferentes elementos al carbono, también de 2 dimensiones, con propiedades increíbles. Y ha habido muchísima investigación en esta parte. También, por ejemplo, se han reemplazado algunas filas de carbono y reemplazado por otro material. Entonces, materiales bidimensionales con combinación de 2 elementos. Algo nunca antes visto, que tiene propiedades físicas muy interesantes. También son conocidos como materiales cuánticos. Recientemente, un investigador español descubrió el grafeno rotativo, que consiste en 2 capas de grafeno superpuestas con una capa ligeramente corrida,
que tiene propiedades increíbles y fue nominado a ganar el premio Wolf. De física, que es el equivalente, es como el segundo premio debajo del el premio Nobel de Física. Grafeno, tenemos que primero mencionar la situación en la que estamos, ¿no? Entonces, actualmente vivimos en la era de la nanotecnología de silicio. Toda la electrónica se basa en este tipo de transistores. Tienen algunas desventajas, más que todo en la cuestión de la conductividad térmica. Por eso están mirando otras alternativas, tales como el diamante. Pues el diamante tiene una alta conductividad térmica que lo convierte en material potencialmente útil y es ajeno a la disipación de calor. Lo malo es que pues hay escasez de diamantes, ¿no? Por otro lado, el grafeno es una forma dimensional de carbono con hidratación sp2 que se encuentra en la mina del lápiz. Como ya lo vimos, pues es bastante accesible. El grafeno pues es una única hoja de átomos de carbono en una red en forma de panal. Sus cuasipartículas obedecen a la ecuación de Dirac, por lo tanto, pues se comporta como un fermión de Dirac. Recordemos que el fermión de Dirac es una partícula elemental que se compone de materia orgánica y sus partículas tienen un spin semientero. Recordemos que las pues son diferentes a su antipartícula. Y pues la mayoría de las investigaciones se han enfocado en las propiedades electrónicas. La característica más notable de estos primeros trabajos que se hicieron sobre el grafeno fue la capacidad de sintonizar continuamente los portadores de carga en los huecos de los electrones. Eh, las notables propiedades electrónicas de los nanotubos de carbono son una consecuencia directa de la peculiar estructura de bandas del grafeno, un semiconductor de banda prohibida cero con dos bandas de dispersión lineal que se tocan en las esquinas de la primera zona de Browning. A bajas temperaturas y altos campos magnéticos, la movilidad excepcional del grafeno permite la observación del efecto pasillo cuántico tanto para electrones como para huecos. En otras palabras, su estructura de red hexagonal en dos dimensiones permite una superposición de las bandas de valencia orbitales P y Z y de conductancia, proporcionándole una dispersión lineal. Es decir, permite que sus electrones se comporten como partículas sin masa que pueden moverse libremente por toda la lámina. Esta cualidad además es independiente de la temperatura, lo cual presenta una gran ventaja frente a los otros dispositivos electrónicos, tales como lo del silicio. Eh, Desafortunadamente, pues hay una desventaja con el grafeno y es que pues este no tiene banda prohibida. Entonces los cambios de resistividad son pequeños. Sin embargo, una forma de evitar esta limitación es tallar el grafeno en cintas estrechas. Al contraer la cinta, el impulso de los portadores de la carga de dirección transversal se cuantifica. Queda como resultado la apertura a una banda prohibida. Esta banda prohibida es proporcional al ancho de la cinta. Este efecto es pronunciado en nanotubos de carbono, donde tiene una banda prohibida proporcional a su diámetro. Entonces vemos que se están buscando algunas alternativas para el desarrollo de estas aplicaciones que pues, próximamente van a cambiar el mundo y que más adelante mi compañero las va a mencionar. El grafeno es un material aislado de un cristal de forma que tenga un átomo de este espesor. Se usa por primera vez el término grafeno en 1987 como lámina singular construida a partir de la interacción de los compuestos del grafito, también usada en descripciones iniciales en nanotubos de carbono. En 1970 empieza a crecer epitaxialmente las capas de grafeno encima de otros materiales en redes hexagonales, dado la facilidad que presenta por su enlace de sp al cuadrado. Se logra extraer a partir de aislar capa a capa con cinta el carbón y este se transfiere a una oblea de silicio con electrodos, donde se logra observar por primera vez el efecto Hall presente en el grafeno, el efecto del cual permite que los electrones actúen juntos para cerrar partículas cargadas eléctricamente, siendo una fracción de la carga del electrón. Composición química. El grafeno, en su composición básica, son átomos de carbono enlazados de forma hexagonal, pero con una particularidad muy importante en su dimensión, la cual se considera una capa cristalina bidimensional siempre y cuando se tenga un máximo de
100 capas de material. Una vez este límite se cumple, pasa de ser considerada una superficie cristalina bidimensional a ser considerada como una delgada capa de un material tridimensional, en este caso el grafito. Para el grafeno, los espectros de electrones, que son conocidos como semimetales con solape de cero, es como un tipo de flujo de electrones con huecos presentes en él, y esto es observable a partir de la superposición de 3 capas. A medida que se van aumentando y se empiezan a extrapolar las bandas de valencia, conducción, y también se observa las primeras apariciones de portadores al lograr solapar alrededor de 3 a 10 capas de grafeno. Al presentar capas bidimensionales, una gran cristalinidad permite que los portadores de carga puedan viajar grandes distancias atómicas sin ser dispersados. Conductividad térmica del grafeno. En principio voy a definir un poco qué es conductividad térmica y pasar a explicar esta aplicación del grafeno. La conducción de calor o conducción térmica es el movimiento de calor de un objeto a otro, que tiene una temperatura diferente a través del contacto físico. Como sabemos, el calor se puede transferir de 3 formas: conducción, convección y radiación. La transferencia térmica tiene lugar a nivel molecular, cuando la energía térmica es absorbida por una superficie y causa colisiones microscópicas de partículas y movimiento de electrones dentro de ese cuerpo. En el proceso chocan entre sí y transfieren la energía a su vecino, un proceso que continuará mientras se agregue calor. El transporte térmico en grafeno es un área de investigación próspera gracias a las extraordinarias propiedades de conductividad térmica del grafeno y su potencial para su uso en aplicaciones de gestión térmica. Para entender adecuadamente el comportamiento electrónico del grafeno es necesario analizar su estructura de bandas. Anteriormente mi compañero explicaba un poco acerca de cómo es este tema, pero voy a ahondar un poco más y explicar cómo es la conducción térmica dentro del grafeno. Las bandas correspondientes a los electrones que se encuentran formando enlaces sigma, al estar fuertemente enlazados, están lejos del nivel de Fermi y no contribuyen a la conductividad eléctrica del grafeno. En cambio, las bandas de conducción y de valencia creadas por los enlaces pi forman 2 conos enfrentados, llamados conos de Dirac, cuyos vértices coinciden en un punto. Aquí se puede observar en la gráfica cómo los 2 conos de Dirac se enfrentan, pues dada la descripción que di anteriormente. Como cada orbital p puede albergar 2 electrones y cada uno tiene un solo electrón, la unión de los vértices de los conos coincidirá con un nivel de Fermi. Se dice que el grafeno es un semiconductor o semimetal de gap electrónico cero, porque sus bandas de valencia y de conducción convergen en estos puntos denominados puntos de Dirac. La interacción de los electrones con el potencial periódico de la red del grafeno da lugar a nuevas cuasipartículas con masa efectiva cero, que a bajas energías se describen con precisión por la ecuación de Dirac. Esta es una versión relativista de la ecuación de ondas de Schrödinger, con una velocidad efectiva de luz de 106 milímetros por segundo. Debido a la estructura de bandas que tiene, en concreto al coincidir el nivel de Fermi con los puntos de Dirac, el grafeno presenta conducción ambipolar. Esto quiere decir que tiene la capacidad de conducir electricidad debido a la movilidad de electrones o de huecos según apliquemos un campo eléctrico externo de un signo o del contrario. Desde que se aisló por primera vez, se han realizado gran cantidad de medidas de transporte electrónico del grafeno, muchas de ellas aplicando un campo externo, reduciendo considerablemente su resistividad. La alta conductividad térmica que presenta el grafeno también tiene su origen en las oscilaciones térmicas, que es su principal canal de transferencia de calor. Como conductor de calor, el grafeno supera a todos los materiales conocidos. La conductividad térmica del grafeno se ha medido y se encuentra en un valor de aproximadamente 5000 vatios Kelvin metro. Sin embargo, existen otras investigaciones que estiman que este número es exagerado y que la conductividad térmica del grafeno en el plano a temperatura ambiente es de aproximadamente 2000 a 4000 vatios Kelvin metro para muestras suspendidas libremente. Este número todavía se encuentra entre los más altos de cualquier material conocido. Por ejemplo, el cobre presenta un valor de aproximadamente 400 vatios Kelvin metro a temperatura ambiente. Por tanto, el grafeno conduce 10 veces mejor el calor que el cobre.
La gran conductividad térmica del grafeno es probablemente resultado de la relativa facilidad que tienen los átomos de carbono para moverse en el grafeno, pues esto comparado con otros materiales. En cuanto a los usos, podemos decir que el grafeno se considera un excelente conductor del calor, y varios estudios han encontrado que tiene un potencial ilimitado para la conducción del calor según el tamaño de la muestra, lo que contradice la ley de la conducción térmica o ley de Fourier en la escala del micrómetro. Tanto en las simulaciones por ordenador como en los experimentos, los investigadores descubrieron que cuanto mayor es el segmento de grafeno, más calor podría transferir. Teóricamente, el grafeno podría absorber una cantidad ilimitada de calor. El elevado número de propiedades del grafeno, o de forma más general de los materiales basados en grafeno o derivados de este, hacen que su espectro de aplicaciones sea muy amplio, prácticamente ilimitado. Para poder hacernos una idea de en cuántos campos distintos puede aplicarse el grafeno, basta con echar un vistazo a nuestro alrededor. Ordenadores, coches, teléfonos, móviles y equipos de música son por mencionar solo algunos de ellos, cosas que encontramos frecuentemente en nuestra vida cotidiana en las que el grafeno se podría llegar a aplicar. Aparte de esto, también se puede aplicar en la construcción de edificios, pues los convertiría en más resistentes. Por ejemplo, aquí tenemos un modelo de lo que hablaba y aquí hay un esquema de cómo podría ser el uso del grafeno en la construcción. Como mi compañero lo mencionaba al principio, pues este material es muy resistente, por lo cual puede ser usado en arquitectura. Una aplicación o un campo en el cual destaca es en campo de la electrónica, donde a través de su capacidad para almacenar energía puede dotar a las baterías de una mayor duración y un menor tiempo de carga. También establecer conexiones más rápidas e incluso contribuir a mejorar el medio ambiente sustituyendo a materiales contaminantes que hoy en día nos vemos obligados a utilizar. El grafeno es capaz de generar electricidad a través de la energía solar, lo que le convierte en un material muy prometedor en el campo de las energías limpias.